Hola, buenos días estudiantes de la materia de Inteligencia de Mercados. Continuando con nuestros temas de clase, bueno, específicamente no es un tema de clase. Yo les había comentado que ya habíamos terminado lo que es referente a lo que es la inteligencia de mercados. En la clase pasada pues abordamos lo que es inteligencia de negocios e inteligencia competitiva. Y les comentaba que como un tema transversal, digamos, de muchas materias que ustedes ven en su formación, se encuentra lo referente a la ética profesional y específicamente a la ética en mercadeo. Entonces, en esta clase vamos a tocar algunos apartes de lo que es la ética profesional y también vamos a hablar algo acerca de lo que es la ética en mercadeo. Y bueno, generalmente digamos que se escuchan unas frases que podrían ser en un ascensor de una empresa. Lo que nos han hecho ha sido un engaño, no nos habían avisado. Es una injusticia que no se nos recompense por esto. Es una canallada plantear un despido de ese modo. Y bueno, recuerdo que hace más o menos unos 20 y pico de años, en la fábrica de Bavaria pues habían unos empleados. En la fábrica de Bavaria prácticamente se fabricaba lo que es el producto, la cerveza. Y resulta que un día pues citaron a todos los empleados al Hotel Morazurco, a un salón que hay en el Hotel Morazurco, y les anunciaron que hasta ese día trabajaban. Y era con el ánimo básicamente de cerrar la fábrica, porque Bavaria vio conveniente más de que su producto no se fabricara en Pasto, sino que se trajera directamente de una fábrica existente en la ciudad de Cali. Entonces, bueno, fue una situación que, como ustedes miran en esos comentarios, en esas frases, pues la gente estaba muy consternada. Algunos de ellos pues negociaron, otros no negociaron y colocaron demandas contra Bavaria. El hecho es que la empresa pues lógicamente estaba bien asesorada por unos abogados que sabían muy bien cómo hacer en ese tipo de cosas. Digamos que en todas las organizaciones se escuchan comentarios y juicios acerca de sus miembros y podríamos decir que generalmente se ponen de manifiesto unas valoraciones éticas sobre comportamientos humanos. Entonces, en ese sentido, y trayendo a colación una situación de índole empresarial, podríamos decir que la dimensión ética es un dato de experiencia común. Ahora, ¿qué ocurre con la ética? La ética, pues, es un tema en el cual básicamente se habla mucho en un espacio universitario. Es muy vital y hay que hablar mucho de la ética médica en un hospital como tal, sobre todo cuando se juega con la salud de unos pacientes. El tema de la ética tiene una gran preponderancia. En reuniones, equipos de trabajo con compañeros, hay que siempre tener una cautela y ser muy éticos como tal. Y finalmente, en las empresas, que va a ser nuestro campo de acción futuro, pues también se deben considerar unos aspectos de tipo ético. Y bueno, vamos a avanzar de manera rápida, vamos a ver estas diapositivas lo más breve posible, porque pues este es un tema que, como yo les comentaba, se trata de que ustedes lo hayan visto en otras materias. Aquí simplemente en función de algo que yo dicté en un pasado, pues traigo a colación. El término ética procede de la voz griega ethos, que significa uso o costumbre. Ahora, ¿qué ocurre? Indistintamente, digamos que la ética puede ser usada como un sinónimo de moral, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el carácter de la persona y además de eso con el obrar de la acción o la costumbre. Y aquí nos dice en la diapositiva que generalmente lo que juzgamos es a la persona y hablamos en unos términos que pues no son muy conocidos. Yo recuerdo que
anteriormente, cuando una persona no hacía las cosas bien, cuando hacía algo indebido, se le decía sinvergüenza. Y esa persona pues era para calificarla como una persona que actuaba de mala fe. Pero lado contrario, también se escucha y miramos que hoy en día se refieren a personas que son bellísima persona porque básicamente tienen una calidad humana que amerita mencionarlas de esta manera. Podríamos decir que la ética hace referencia a la calidad humana de las personas y de sus acciones. Y aquí tendríamos que hablar de un comportamiento ético y también hablar del bien. Podríamos decir que lo ideal es que exista siempre la verdad, ¿sí? Una persona que habitualmente dice la verdad se hace mejor persona y por ello adquiere o es alguien en quien se puede confiar de modo habitual. Aquí hablamos de algunos aspectos. Se dice que hay una regla de oro ética. Esto ya tiene que ver con tradiciones filosóficas y religiosas. Y aquí más adelante, pues lo ideal es que toda persona sea tratada como persona como tal, ¿no? Y muchas veces pues se trata de cumplir con un principio de igualdad. Y por eso decimos muchas veces que las leyes sean iguales para todos. Además de eso, en el campo de la ética se trata de dignificar a la persona, pero asimismo se trata de hablar de la excelencia humana. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar mi carrera universitaria, era muy común y estaba muy de moda el tema de la excelencia humana. Y en ese sentido, pues se trataba de que los actos, las acciones de los individuos estuvieran marcadas por cosas que relativamente eran buenas. Ser una persona excelente es sinónimo de ser una persona honesta, íntegra, transparente y virtuosa. Ahora, ¿qué ocurre? El comportamiento humano es entendido desde la ética como un área o como una tarea de construcción personal, ¿sí? Podríamos decir que es algo que desde la niñez se va dignificando. Cuando nuestros padres nos enseñaron a hacer el bien, a decir la verdad, a hacer las cosas de una manera limpia y oportuna, entonces estamos, digamos, como construyendo o construyéndonos como personas para que en un futuro podamos, digamos, ser unos excelentes ciudadanos. Además de eso, se trata de hacer un esfuerzo en función de una mejora continua. Y nos dice además de lo que está denotado aquí, que esto constituye un proceso de aprendizaje, que se da en todo ser humano desde la más temprana edad y que no termina hasta el final de la vida. Y bueno, eso es algo que lógicamente se adquiere con la experiencia, con las vivencias, con la interacción. En el caso de ustedes, cuando estén en el campo laboral, cuando ya haya transcurrido un tiempo de laborar en una empresa, se van a dar cuenta de muchos actos, de muchas cosas, en las cuales básicamente pues ustedes podrán decir con propiedad de que eso estuvo bien o estuvo mal. La ética tiene que ver mucho con el obrar diario de las personas, con las acciones que se realizan en el día a día. Nosotros como ciudadanos, nuestro comportamiento en la calle, el comportamiento que ustedes tienen en el aula de clase, el comportamiento que tienen en una reunión con sus amigos, con sus familiares, todo eso tiene que ver con ética como tal, ¿sí? Pero además decimos que cada persona libremente decide con sus acciones y se configura como mejor o peor persona. Un filósofo llamado Julián Marías decía que la persona cuando actúa forja su propia biografía personal. Y es muy común que escuchemos de algunas personas, de algunos líderes, de personas que han tenido una trascendencia muy importante,
el que forjaron su propia biografía, y generalmente son biografías que son consolidadas en función de las actividades, de las acciones, del comportamiento que tuvieron esas personas. Aquí tenemos en la diapositiva, en este gráfico, lo que aparece denotado como elementos básicos de la ética: el bien, la norma y la virtud. ¿Sí? Entonces, miramos aquí al lado derecho el que los bienes tienen que ver con la calidad humana. ¿Sí? Y aparece denotado aquí lo que son unas normas y virtudes, que básicamente hacen parte de unos principios y unos hábitos que con las acciones básicamente constituirían el bien, que es lo que nosotros en este caso decimos de calidad humana. Y en ese sentido, miramos que en el gráfico que se nos habla básicamente de bienes, normas y virtudes, podríamos decir que son tres dimensiones de la ética. Y miremos qué es un bien. El bien es aquello a lo que todos aspiramos. Las normas sirven de guía para cumplir el bien. Y la virtud nos dice que no basta saber qué es lo bueno y cómo lograrlo, sino que básicamente hay que obrar en la práctica. Y encontramos algunos términos que seguramente pues tienen que ver mucho con la ética. Y aquí hablamos de la justicia. Y nos menciona el autor del libro que es un bien común o un bien humano, pues hace mejor persona a quien la posee. También hablamos de normas de conducta. Y aquí al final también tenemos que hablar de virtudes. Entonces nos encontramos con una cantidad de palabras en estas diapositivas que son muy bonitas, que son muy interesantes porque básicamente nos ponen a pensar y analizar hasta qué punto cumplimos con unos preceptos éticos. Ahora, ¿qué pasa? Hablemos de lo que es la ética en las organizaciones, ¿no? Muchas veces se piensa que una organización ética es una organización que tiene cooperación con institutos o instituciones benéficas o realización de obras de solidaridad o de caridad, ¿no? En tal caso, podríamos decir, y tal como se menciona aquí, es el grado de responsabilidad que la organización tiene hacia su entorno. Y podríamos hablar de una condición que no es ética en una organización, y es el pago de sueldos ínfimos, sueldos que no son muy buenos en relación al trabajo que realizan las personas, y por otra parte que se contratan a trabajadores en condiciones precarias, sobre todo en condiciones que no son las más adecuadas para poder trabajar. También nos dice que ética en las organizaciones no es un sinónimo de contar con un código de ética o de buen gobierno. Esto pues puede estar plasmado, digamos, en una pared, puede estar plasmado en un documento. Mientras no se cumpla, mientras no se lleve a cabo esos códigos de ética o de buen gobierno, no tienen ningún sentido. Tampoco es el que se pague unos salarios más altos que los demás, no. Hay empresas que se destacan mucho porque son empresas en las cuales es muy grato trabajar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de Cali llamada Carvajal S.A. En Carvajal S.A. nunca hubo sindicatos. Por otra parte, era una empresa pues que se destacaba mucho en el ámbito, digamos, de los negocios en el Valle del Cauca, en Colombia. Sin embargo, no tenía los mejores salarios. Pero la gente trabajaba muy a gusto. ¿Por qué? Porque era una empresa que se destacaba mucho por el trato a las personas. También decimos que la ética en las organizaciones no equivale a la renuncia al logro de los beneficios económicos. Bueno, de por sí, pues toda empresa
tiene un ánimo de lucro. Yo no recuerdo, no sé de una empresa que tenga, digamos, el afán de generar pérdidas. Generalmente toda empresa tiene como afán generar unas utilidades, unos beneficios económicos para los dueños de la empresa, ¿sí? Y aquí tenemos al final algo muy importante y lo voy a leer de manera literal. Toda concepción de la ética en las organizaciones que reduzca esta a aspectos parciales o, en ocasiones, aspectos de marketing, constituye un artificio cuyas consecuencias son de ordinario destructoras de confianza en la organización. Miren lo interesante que dice aquí. Aspectos de marketing. Es decir, no se trata de que las acciones que se realizan en una empresa que sean catalogadas como éticas tengan como fin tener un realce en todos los aspectos del marketing. Hay empresas que lo saben hacer muy bien y que son muy cautelosas cuando realizan ese tipo de acciones. Bueno, vamos avanzando. Aquí aparece el que la ética tiene relación con otros campos del saber, por ejemplo, la ética y la psicología. Este material pues yo les voy a compartir con ustedes para que ustedes lo lean más detenidamente. La ética y la sociología, la ética y la legalidad, la ética y la moral y la teología moral, ¿sí? Y llegamos a este concepto o a esta diapositiva que dice la ética en las organizaciones construyendo confianza, ¿no? Y vuelvo y juego, en el cual se habla de que la ética en las organizaciones hace referencia a la calidad humana, ¿sí? Y tenemos que hablar básicamente de que debe existir un respeto hacia los demás, debe existir una transparencia, una flexibilidad, una sinceridad, un orden, un optimismo, una lealtad, una generosidad por parte de las organizaciones y de las empresas. ¿Y por qué construir confianza? Porque básicamente se dice que este es uno de los efectos más importantes de los comportamientos éticos. Y lo voy a colocar en este panorama. Cuando ustedes lleguen a trabajar en una empresa, pues lo más justo y lo ideal es que ustedes se sientan muy a gusto. ¿Por qué? Porque lógicamente van a trabajar de la mejor manera posible. Y una empresa construye confianza cuando sus empleados se sienten muy a gusto, cuando los empleados se dan cuenta que en esa empresa se hacen las cosas de la mejor manera y de una manera lo más ética posible. Y aquí hablamos básicamente de que la ética como generadora de confianza tiene que ver con aspectos de liderazgo, de lealtad, de cooperación y disminución de los costos de transacción. Bueno, aquí hablamos de otros aspectos. Aquí hay algo muy importante y que es algo que ustedes deben saberlo, seguramente no sé si lo han visto en otra materia, el tema de la cultura. Y podríamos decir que toda empresa como tal tiene una cultura. En algunas empresas el tema cultural tiene un realce muy significativo. Y es porque las empresas tienen una cultura en la cual uno mira que es muy satisfactorio trabajar. Y que además de eso, todo ese contexto al interior de la empresa se traslada hacia el exterior. Básicamente hacia el relacionamiento que la empresa tiene con los empleados, pero también con los grupos de interés y básicamente con los clientes y los consumidores. Y bueno, esta diapositiva o este gráfico fue tomado hace mucho tiempo y pues sabemos que hay unas empresas que se destacan mucho en el ámbito laboral y por eso hablamos de 20 mejores empresas para trabajar en Colombia. Bueno, seguramente esto ha cambiado, seguramente hay unas empresas que no están aquí, que la estarán ahora,
habría que mirar, sobre todo en la web, cuáles son en este momento las 20 mejores empresas para trabajar en Colombia. Y lo que yo les menciono, eso no tiene que ver básicamente con un tema, digamos, salarial, con un tema en el cual las empresas paguen mejor unas que otras, sino que tiene que ver con toda una política, digamos, de trato, con un tema cultural en la cual el empleado se siente muy a gusto, en el cual hay una cantidad de factores en los cuales el empleado sabe que la empresa no le va a fallar y que sobre todo la empresa va a cumplir con algunos aspectos que son muy determinantes para el individuo. Los miembros de las organizaciones actúan con la satisfacción de aportar algo a la sociedad, contribuyendo al desarrollo de sus pueblos, ciudades y países. ¿Qué sucede en el Japón? En el Japón la gente trabaja mucho por amor a la patria, pero además de eso, la gente trabaja mucho por amor al trabajo. En el Japón la gente no trabaja por un salario, pues sí, el salario es fundamental y sabemos que con el salario uno puede vivir, no solamente uno, sino también su familia. Sino que básicamente el tema, digamos, es que lo tienen muy claro en el sentido de que el trabajo dignifica a la persona. Y además de eso, de que si se trabaja adecuadamente, se tendrá un país mejor. Aquí hablamos más acerca de lo que es la confianza. Nos dice aquí que todo esto que nosotros estamos hablando en esta oportunidad genera motivación para el trabajo y refuerza la cultura corporativa. Bueno, esto no lo vamos a ver en detalle. Hablamos de empresas que se destacan mucho en Colombia, ¿no? Aquí hablamos de las razones que justifican la ética en las organizaciones. Hay unas razones de primer orden, que son las humanas, unas razones de segundo orden, que son las llamadas psicosociales, y unas razones de tercer orden que tienen que ver con aspectos técnico-económicos. Y aquí podemos decir y podemos mirar de que las razones de tercer orden, que son las técnico-económicas, no son las más importantes. Esas razones de segundo orden, que son las psicosociales, hacen que la persona se sienta bien consigo misma. Y las más importantes, las razones de primer orden, que básicamente tienen que ver con la parte humana, son razones de necesidad. Entonces, aquí podemos mirar de que el individuo va forjando su carácter con sus actuaciones libres, y es a esa capacidad de crecer como persona a lo que se ha denominado ética. Aquí tenemos algunos aspectos, algunas frases que dicen que la ética se puede exponer pero no imponer. La ética nunca se termina de aprender, ¿sí? Es un aprendizaje continuo, es un acontecer que en todo el contexto, digamos, de nuestra vida lo estamos aprendiendo en el día a día, en las relaciones que nosotros tenemos con las personas, en toda esa información que nosotros recibimos a través de noticias, de comentarios, de todo lo que sucede, y más en este país en donde tenemos una cantidad de situaciones que pueden ser catalogadas como no éticas. Aprender ética es arriesgado, ¿no? Y claro, tiene que ver mucho con el aprendizaje, lo que yo les decía, que se forja desde que es un niño, con esa interacción que el niño tiene con sus padres, con sus familiares, luego en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la relación que tiene con otras personas, con su entorno, un ejemplo, con los vecinos, con sus compañeros, etc.
Aprender ética no implicará necesariamente acabar con la corrupción. Pues estamos en un contexto en el cual hay una preocupación muy grande y la verdad es que del tema de corrupción se viene hablando desde hace más de, no sé, muchos años. Yo diría que aquí en Colombia es el pan de cada día noticias relacionadas con corrupción. Y realmente pues eso es muy decepcionante y las personas que en cierto modo pues obramos bien nos sentimos muy tristes y lógicamente muy defraudados porque muchas veces sabemos que ese dinero que nosotros aportamos con nuestros impuestos van a parar a malas manos. El aprendizaje de la ética amplía los límites de la libertad del comportamiento humano, ¿sí? Y aquí nos dice que cuantos más conocimientos se tienen, mejores decisiones se pueden tomar. Claro, el tema del aprendizaje, el tema de las experiencias. Es decir, ustedes de por sí pues ya tienen mucho, ya han considerado muchas cosas, ya han pasado por muchas situaciones, ya han escuchado de muchas cosas en las cuales podrían decir y recordar de que aquello que se hizo o hicieron otras personas no fue lo más ético posible. Bueno, aquí tenemos otros aspectos que no es necesario que los hablemos. Hablemos pues de la ética profesional, ¿sí? Lo que tiene que ver con la falta de personalidad, lo que es la calidad ética. Peter Drucker, que todavía vive, ¿no?, nos dice, si la persona se comporta bien en su trabajo, pero no lo convierte en ocasión de servicio, está olvidando la dimensión externa de ese trabajo y las consecuencias sobre terceros. Bueno, son aspectos que ustedes los pueden ver con más detenimiento en las diapositivas que les voy a compartir. Por ejemplo, aquí hablamos de organizaciones enfermas, sanas y excelentes, ¿sí? Y bueno, aquí hay algunos casos de algunas empresas que son conocidas por ustedes. El caso de Odebrecht, una constructora, digamos, que está en muchos países del mundo, que realizó muchos actos indebidos en relación a que cometieron o incitaron actos de corrupción en diferentes gobiernos del mundo. En el Perú pues hay un expresidente que en este momento se encuentra en la cárcel. La compañía Volkswagen, compañía fabricante de vehículos, hizo un acto que no es indebido, que no es debido, y por lo tanto podríamos catalogarla como una organización enferma. Organizaciones éticamente sanas son aquellas que contribuyen al enriquecimiento humano de sus miembros, de las personas implicadas en el logro de su misión y de los afectados por su actividad. Hay organizaciones que se destacan básicamente por lo que se denomina aquí éticamente sanas. Un ejemplo, Éxito, Amazon, Microsoft. Y llegamos a la organización éticamente excelente, aquella que se esfuerza plenamente en contribuir al pleno desarrollo humano de todos sus miembros, de todas las personas implicadas en el logro de su misión y de todos los afectados por su actividad. Entonces hay unas empresas modelo en el mundo, a nivel mundial pues encontramos Google y está esta empresa Virgin, no sé si la han escuchado. Pues aquí en Colombia tenía un tema de telefonía como tal, pues lastimosamente no les fue muy bien, pero sin embargo es una compañía que tiene diferentes modelos de negocio a nivel mundial, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de literatura, fuentes de poder para influir en el comportamiento humano. Esto pues seguramente lo vieron en alguna otra materia porque este es un tema que hoy en día tiene mucha trascendencia
Hablamos de poder de recompensa, poder coercitivo, poder legítimo o de posición, el poder experto, el poder de referencia o carismático. Bueno, aquí hay un video relacionado con ética en el trabajo. Yo creo que pues ustedes lo pueden ver con detenimiento en su casa. La ética del trabajo en los niveles intermedios de la organización. Aquí aparecen unos conceptos, algunos de ellos tienen mucha trascendencia y que lógicamente, como les decía en un principio, son muy, digamos, en función de unas palabras que tienen una consonancia muy importante y que lógicamente para nosotros son muy trascendentales. El tema de la integralidad, la honradez, la prudencia como tal. El compromiso con la organización, aquí tenemos el compromiso afectivo con la organización, el compromiso de permanencia en la organización, el compromiso normativo hacia la organización, ¿sí? O sea, esta es una literatura que lógicamente pues ustedes la pueden ver con detenimiento en las diapositivas. Aquí hay un video que dice la ética en las empresas 4.0, ¿sí? Y ya. Y con eso pues terminamos con el tema de la ética profesional, que nos sirve como de preámbulo para hablar de lo que es la ética en mercadeo. ¿Ok? La ética en el marketing, ¿sí? Entonces aquí tenemos a un personaje que es el payaso de McDonald's. McDonald's pues es el negocio de franquicias más grande en el mundo. No sé cuántos restaurantes tiene en el momento a nivel mundial. Y es una empresa que es sumamente cuestionada, ¿no? Sin embargo, pues McDonald's en los últimos tiempos ha realizado una cantidad de acciones en función de lo que tiene que ver con mayor responsabilidad, sobre todo con sus clientes y consumidores. La ética en el marketing pues está muy afianzada al tema de la ética que acabamos de mirar ahora. Hablamos de lo que es la deontología, que tiene que ver mucho con esos conceptos teóricos. Aquí lógicamente pues está la ética en función de lo que es la parte empresarial en general, pero lo que nos interesa en este caso es la ética en mercadeo, ¿sí? Vamos a hablar más adelante de lo que es la sociedad de consumo, vamos a hablar de lo que son los stakeholders y los movimientos de la sociedad para básicamente cuidar el medio ambiente. Son temas en los cuales existe un involucramiento muy fuerte de lo que es el marketing empresarial, ¿sí? Los stakeholders. Seguramente también han escuchado acerca de los stakeholders. Son unos grupos de interés, algunos más fuertes que otros. Diríamos que todos tienen una relevancia muy grande en su relacionamiento que tienen en la empresa. En una empresa podríamos decir que un stakeholder muy importante es el cliente, ¿no? Porque pues básicamente a ese cliente es a quien le vamos a vender un producto o ofrecer un servicio. Los competidores también hacen parte de los stakeholders. Los proveedores, quienes proveen la materia prima, todos los insumos para poder la empresa fabricar u ofrecer unos servicios. Tenemos que hablar del Estado o de los gobiernos, ¿no? Porque lógicamente una empresa debe estar asentada en un país, y la empresa estar asentada en un país pues debe cumplir con una cantidad de normas, de preceptos, de leyes, de unas normativas en referencia sobre todo a la parte legal, tributaria, etc. Tenemos que hablar de la sociedad, es decir, de las personas que confluyen alrededor de esa empresa. Un ejemplo, una empresa que está asentada aquí en la ciudad de Pasto pues tendrá que tener en cuenta de que en esta ciudad Pasto pues existen unos habitantes y que muchas de las cosas que realiza la empresa pues tienen que de una manera u otra
afectar a la sociedad, es decir, a los habitantes que se encuentran, digamos, en esa ciudad. También existen los sindicatos, las ONGs. Claro, los sindicatos hoy en día ya no tienen mucha relevancia porque hoy en día pues ya hay muchas empresas, sobre todo empresas que saben hacer las cosas bien, que se destacan mucho. Recordemos lo que vimos ahora en función de la ética profesional, empresas que generan confianza y por lo tanto pues no hay necesidad de tener unos sindicatos. Hay otros grupos de interés o stakeholders como las ONGs, ¿correcto? Bueno, esto ya lo vimos, sin embargo pues aquí se amplía un poco más acerca de lo que es la definición de la ética. ¿De dónde viene la palabra ética en sentido deontológico? Tiene que ver con el griego theo, que es como el debido, y el aoyo, que es el estudio, que significa el estudio de lo debido, ¿sí? La deontología profesional está aplicada al estudio de los derechos y deberes de una profesión. Concreta las normas del ámbito profesional. La deontología también tiene códigos en los que se desarrollan la rama periodística, los médicos, los abogados, entre otros. Bueno, aquí hablamos del concepto de moralidad, algunos de estos temas ya los vimos anteriormente. La ética empresarial, la ética profesional, que lógicamente pues ya también tratamos algo en un principio. Hablamos de lealtad, honestidad, calidad, respeto, integridad, como un tema de valores, de principios que hacen que el individuo pues no tanto se destaque, yo diría que básicamente el individuo pueda vivir de una manera tranquila y de una manera feliz. Las empresas exitosas que veíamos anteriormente, aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? IBM destaca el valor del individuo. Hewlett Packard, también una empresa que fabrica computadores, habla de la dignidad y el valor de sus empleados. Y la compañía Johnson & Johnson, hay una compañía que ustedes conocen, pues Johnson & Johnson Medical. Yo tuve la oportunidad de vender los productos de Johnson & Johnson Medical, que básicamente ofrecen suturas, ¿sí?, para coser heridas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Johnson & Johnson se maneja un código ético que es sumamente, digamos, estricto. Un ejemplo, nosotros como vendedores no podíamos ofrecer a nuestros clientes ningún tipo de obsequio. En las empresas habitualmente en época de Navidad, en épocas del año como el cumpleaños, le ofrecen a sus clientes, a sus compradores unos regalos. En cambio Johnson & Johnson lo tenía claro de que eso no lo podíamos hacer, ¿correcto? Aquí hablamos de la ética individual, que lógicamente tienen que ver con el individuo. Hablamos de unos valores y unas normas que son derivadas de la influencia familiar y de la educación. Yo diría que esto pues se traza básicamente en las primeras etapas de vida del individuo, ¿no? Hablamos de la ética profesional, que es lo que básicamente atañe cuando nosotros estemos en el campo laboral, y la ética social, que es ese relacionamiento, y aquí hablamos del bien común y la responsabilidad social. Sí, como ese relacionamiento que nosotros tenemos con la sociedad, con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con la gente en la calle, con nuestros allegados, etc. ¿Sí? Las responsabilidades sociales de la empresa. Entonces ya hablamos de un tema de responsabilidad social que tiene la empresa, ¿no? Claro, primero que todo una responsabilidad económica, ¿no? Sobre todo en función de que la empresa tiene que dar unas utilidades, unas ganancias para sus accionistas, para los dueños de la compañía. Unas responsabilidades legales, ¿no? Lo que yo les comentaba de que una empresa pues está asentada en una jurisdicción, básicamente en un país, en una ciudad.
y en relación a ello debe cumplir con toda una cantidad de normas, de leyes, de obligaciones, sobre todo de tipo tributario y otras que lógicamente conciernen al relacionamiento que tiene el Estado o digamos el gobierno con la sociedad o con los habitantes, digamos, de esa nación o de esa ciudad. Unas responsabilidades éticas, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de los valores. Unas responsabilidades voluntarias, ¿no? Estas, como su nombre lo dicen, pues no son, digamos, de estricto cumplimiento. Se incorporan básicamente proyectos comunitarios y contribuciones de caridad. Hablamos de una responsabilidad ambiental, ¿no? Bueno, esto ustedes ya conocen mucho porque pues ustedes vieron una materia que se denomina Green Marketing y este es un tema pues que hoy en día tiene mucha, pero mucha trascendencia, ¿no? Es decir, el tema es que yo diría que es un concepto en el cual empresa que no se sintonice con esa responsabilidad ambiental va a tener graves problemas en el futuro. Y en especial porque hoy en día los clientes y los consumidores miran muy bien a quién le compran o qué servicio usan en relación a una empresa que se destaque o no se destaque por el manejo ambiental. Tenemos que hablar de consumismo, ¿no? De consumismo como tal, ¿no? Y esto lógicamente atañe mucho al campo del marketing, ¿no? El primer país consumista pues, del mundo es Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la gente compra muchas cosas innecesarias. Y es porque básicamente pues, hay un muy buen poder adquisitivo, hay gente que gana muy buen dinero. El salario mínimo en Estados Unidos es de unas proporciones 14, 15 veces más altas que las de aquí de un país como Colombia, un país subdesarrollado, ¿no? Entonces la gente también le gusta comprar, la gente compra cosas innecesarias, la gente bota mucho las cosas, la gente bota mucho la comida, etc. ¿Sí? Miramos aquí que anteriormente se hablaba mucho de lo que es el alimento, el techo para vivir y el calor para el invierno, como algo fundamental, ¿no? Para, en este caso, poder, digamos, tener una vida digna. Entonces teníamos unos alimentos básicos que básicamente se preparaban en casa. Yo recuerdo que anteriormente, pues uno iba a un supermercado, encontraba si acaso 2 marcas de café. Hoy en día, pues existen más de 20 marcas en un supermercado. Opciones para el desayuno. Anteriormente desayunábamos cafecito con pan, hoy en día pues se desayuna con una gran cantidad de productos, ¿no? Tema relacionado con consumismo, ¿no? En el cual pues el marketing lógicamente ha sabido hacer su tarea, ¿no? Y aparece digamos el contexto en el cual hasta qué punto nosotros como profesionales en marketing podemos hacer de que esta sea una sociedad mejor, una sociedad más justa. Pero bueno, ya estamos, digamos, trabajando en este campo de batalla y tenemos que mirar hasta qué punto podemos hacer que las cosas en nuestra empresa o en la empresa en la cual vamos a trabajar no sean, digamos, demasiado desproporcionadas o demasiado álgidas. Con lo que mencionamos aquí como anteriormente, pues se lograba la felicidad. La gente era feliz, la gente era contenta, la gente se conformaba con lo que tenía. La gente vivía a gusto, se tenía una vida familiar más plena. La gente pues tenía la oportunidad de conversar en su hogar, la gente llegaba y se reunía en una mesa, la gente en la noche departía. Hoy en día pues la gente ya no habla, ¿no? La gente cada uno está en su habitación, están en su cuento, están con su computador, están con su televisor, con su celular. Y tenemos hoy en día pues el tema del consumismo, ¿sí? Que básicamente pues va muy de la mano con el contexto de la publicidad y en la cual podríamos decir de que se nos trata de incitar o nosotros tratamos de incitar de tener más de lo que realmente necesitamos.
Y esto va de la mano de los avances tecnológicos y se piensa que esos avances tecnológicos van a llenar unos vacíos espirituales. Un ejemplo, lo que sucede con las redes sociales. Las redes sociales es un distractor. Pero ¿qué ocurre con las redes sociales? Las redes sociales tienen, digamos, un tema en el cual sí, podemos departir, podemos compartir una fotografía, algo que estamos haciendo, algo que la pasamos, que estuvimos en una reunión, en una fiesta. Pero nos olvidamos de que hay muchas personas que de pronto no tienen la oportunidad de ser felices, que de pronto nunca asisten a una fiesta, que de pronto no tienen una familia como la que nosotros tenemos, que de pronto son personas solitarias y personas que no tienen con quién hablar. La sociedad de consumo apareció básicamente a finales del siglo XIX, ¿sí? Ya aparecía un constante incremento de la producción, esto debido a la aplicación de los adelantos científicos y tecnológicos, ¿sí? Entonces podríamos decir que el contexto del consumo va muy de la mano con el incremento de la producción, ¿no? Y aquí tenemos básicamente esos consumidores pasivos, que son básicamente los niños que nacen y que lógicamente en un futuro van a ser unos consumidores potenciales. Tenemos que hablar aquí de conceptos que son como abundancia, masificación y homogeneización, ¿sí? Entonces miramos en qué consiste cada uno de estos conceptos. Características de la sociedad consumista. Básicamente, superproducción, ¿sí? A las empresas les interesa producir y producir lo más que se pueda. Esas empresas de tecnología, sobre todo empresas que fabrican celulares, smartphones, pues eso fabrican cantidades inmensísimas de producto, porque lógicamente les interesa que ese producto esté en casi todos los lugares del mundo. Creación de nuevas necesidades y nuevos lujos. Y bueno, aparecen aquí unas marcas de alto prestigio y miramos que aparecen unas marcas que tienen una relevancia muy grande en el tema de la moda, pero también en el contexto de lujo. Bolsos Louis Vuitton que valen 20, 25, 30 millones de pesos. Relojes Cartier que pueden costar aproximadamente 50 millones de pesos. Automóviles Ferrari que pueden costar perfectamente 3.000, 4.000 millones de pesos y así otro tipo de productos. La predisposición a comprar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que se nos dice que cuando uno está deprimido, que cuando uno está triste, que vaya a un supermercado, que vaya a un centro comercial y que compre. Y claro, pues en un principio nos sentiríamos felices, contentos de haber comprado algo, pero esa satisfacción o ese satisfactor dura unas horas, porque luego otra vez seguramente la gente se va a volver a sentir triste. El tema del despilfarro, y aquí pues tenemos un contexto de situaciones que son sumamente críticas. Bueno, aquí hay un video, tenemos que buscarlo en YouTube, ustedes lo pueden buscar con más calma, se llama Detrás del lado brillante de la moda, TW, ¿sí? El marketing intenta atraer a la gente mediante la imagen del producto, entonces aquí el marketing pues ha tenido una relevancia muy grande, todo el contexto de marca, todo el contexto de crear un producto que tenga una consonancia en función de unos valores agregados como tal, ¿no? Y aquí en la diapositiva pues aparece algo muy crítico que dice: el crecimiento de la producción y el consumo innecesario han generado basura que contamina de forma exagerada el suelo, el aire, el agua de nuestro planeta, ¿no? La insatisfacción de las clases sociales. Y bueno, el contraste, ¿no? La opulencia, lo que mirábamos aquí, todo lo que tiene que ver con la superproducción, los nuevos lujos, la creación de nuevas necesidades, el despilfarro, la predisposición a comprar.
Y tenemos aquí nuestro lado izquierdo de la diapositiva pues una escena triste de personas que no tienen que comer. Bueno, hay unos cuadros mucho más críticos, ¿no? Sobre todo los niños en el África, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con esa insatisfacción de las clases sociales y lastimosamente pues habría que mirar cómo el marketing puede generar unos productos que ojalá puedan satisfacer las necesidades de las personas que sean más pobres. La publicidad ha ocasionado enfermedades como la anorexia o la bulimia, ¿no? Afortunadamente, pues esto últimamente ya no se nota tanto, ¿no? Ya el tema del marketing y la publicidad, y eso lo vamos a ver más adelante, pues ya no se tiene ese estereotipo de mujer 90, 60, 90, esa mujer delgada, esa mujer blanca, esa mujer bonita, esa mujer que tenía, digamos, esas condiciones de belleza. Hoy en día miramos que en muchas imágenes, en mucho material publicitario, se encuentran personas de toda índole, gordos, flacos, blancos, negros, altos, bajitos, etcétera, ¿no? En esta sociedad se transmite la imagen de una felicidad basada en el tener y no en el ser, ¿correcto? Bueno, aquí hay un video muy interesante, también ustedes lo pueden ver con detenimiento. Cuando nunca alcanzamos la felicidad, se dice que es la metáfora del coyote y el correcaminos. Veamos una parte de lo que es este video para que ustedes entiendan lo que viene a continuación.
una tira cómica que tuve la oportunidad pues de disfrutar cuando yo era niño, ¿no? Y veamos qué dice. En este caso, un psicólogo llamado Jaime Burke escribió lo siguiente en relación a lo que es lo que aparece mencionado aquí, cuando nunca alcanzamos la felicidad. El otro día en consulta un paciente me dijo que se sentía como el coyote, siempre persiguiendo la felicidad, el correcaminos, pero nunca pudiendo atraparla. Y me gustó la metáfora porque realmente las personas nos parecemos muchas veces al coyote. Nos pasamos toda la vida persiguiendo esa felicidad, pero somos incapaces de agarrarla nunca. Mucha gente pensará que esto es lo normal y que la felicidad es algo inalcanzable, utópico o como mucho algo muy ocasional, pero para nada. Si os fijáis, entrecomillo todo el rato la palabra felicidad, porque ahí está la trampa del coyote y de muchas personas. La definición que nos damos sobre lo que necesitamos para ser felices es un espejismo que no existe y que nunca conseguiremos, porque la formulamos de tal manera que la convertimos en un correcaminos inalcanzable. Al coyote le pasa lo mismo. Hace todo lo posible para alcanzar el correcaminos. Y bueno, aquí el señor Jaime Burke dice que para él el correcaminos era un pajarraco que siempre le cayó fatal. Al coyote le pasa lo mismo, hace todo lo posible por alcanzar al correcaminos, pero nunca lo logra. Con el coyote enseguida nos damos cuenta de que es un personaje que dedica toda su inteligencia y creatividad en una labor inútil. Capítulo tras capítulo intenta alcanzar al correcaminos, pero nunca lo logra. Hace todo lo posible, pero nada sirve. Dedica toda su vida a ello y es capaz de hasta descaerse por un acantilado las veces que haga falta. Es tal su obsesión que se vuelve un personaje anulado, que reacciona constantemente a los movimientos del correcaminos y que pierde por el camino toda su personalidad. Pues lo dicho, al igual que nuestro amigo, muchas personas se pasan toda su vida corriendo detrás de algo que nunca alcanzan, desgastándose, dedicando mucha o muchísima energía a intentos imposibles, corriendo, bloqueándose, frustrándose. Y aquí aparece, digamos, como el decálogo, el catálogo, que en este caso dice correcaminos de felicidad disponibles en nuestro catálogo. Ser y estar siempre joven. Ser y estar siempre guapo o guapa. Vivir una vida 100% ociosa. Enamorarse de un príncipe o princesa azul. Que todo el mundo te quiera. Tener el último iPhone. Tener una familia perfecta y para siempre. Que siempre haya justicia a tu alrededor. Nunca agobiarse ni estresarse. No fracasar nunca y muchos más. Bueno, nos dice aquí, miren ustedes al lado inferior izquierdo, más de 1000 maneras de ser infelices. ¿Sí? Aquí tenemos un interrogante muy interesante que dice necesitamos hacer un consumo responsable. ¿Sí? Aquí hay un video sobre consumo responsable. Veamos cuánto dura. Todos los días desempeñamos varias actividades que demandan gasto de energía y uso de recursos.